Habíamos dejado en la cetogénesis en el video anterior, ya que se iba a hacer bastante largo, así que bueno, decidí cortarlo y ver esta parte en otro video. Vamos a ver del metabolismo de los lípidos, la formación de cuerpos cetónicos. Si hablamos de formación, estamos hablando de cetogénesis. ¿Qué implica la cetogénesis? Es la formación de cuerpos cetónicos y ocurre en el hígado. Esto es digamos que puede considerarse una vía catabólica alternativa para degradar acetatos activos bajo la forma de acetilcoenzima A. ¿Cuáles son los compuestos considerados cuerpos cetónicos? El acetato, que tenemos acá abajo las fórmulas, si ustedes ven, son como dos grupos acetilos condensados. Entonces, acetato, ¿sí? Hidroxibutirato, hidroxibutirato, beta, porque el oxidrilo, beta hidroxi, porque el oxidrilo está en la posición beta, considerando desde el grupo carboxilo, el primer carbono alfa, el segundo beta, beta hidroxibutirato, ¿sí? Y la acetona, que seguramente este nombre le suena. Normalmente estos cuerpos cetónicos se producen en bajas cantidades, pero cuando la velocidad de la beta oxidación supera la velocidad de oxidación de acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, como ocurre en el ayuno prolongado, en la inanición, en la diabetes o en dietas excesivas en grasa, en ese caso, entonces, aumenta la producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la degradación de las grasas y la de los carbohidratos deben estar equilibradas, ¿sí? Porque si hay mucha beta oxidación, aumenta la producción de acetilcoenzima A. Nosotros vimos que en cada vuelta de oxidación de la beta oxidación se producía acetilcoenzima A. Si esa acetilcoenzima A necesita ingresar al ciclo de Krebs, si en el ciclo de Krebs no hay suficiente oxalacetato como para unirse a la acetilcoenzima A, entonces no se une el oxalacetato con la acetilcoenzima A para producir citrato. Ahora recuerden, por otro lado, que el oxalacetato era utilizado en la gluconeogénesis. Entonces, si la degradación de las grasas no está equilibrada con el metabolismo de los hidratos de carbono, pueden producirse estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, obviamente, esto que decíamos, que la entrada al ciclo de Krebs de este acetilcoenzima A depende de la disponibilidad de oxalacetato. El oxalacetato disminuye cuando no hay suficientes hidratos de carbono porque va hacia el proceso de gluconeogénesis. Por otra parte, si no hay piruvato generado por la glucólisis, no se puede regenerar el oxalacetato mediante esa reacción anaplerótica de la piruvato carboxilasa, que al piruvato se le agrega un carbono para producir oxalacetato. Y entonces, en estas situaciones de inanición o de diabetes, acuérdense que en el caso de la diabetes, la glucosa, por falta de insulina, no puede ingresar a la célula, ¿sí? Y en ese caso, el oxalacetato se consume en la formación de la glucosa, la gluconeogénesis. En esos casos, cuando este exceso de acetilcoenzima A que no puede ingresar al ciclo de Krebs, es que se produce la cetogénesis.
y esos cuerpos cetónicos producidos se distribuyen por sangre a todos los tejidos y allí son como una fuente alternativa de energía en el corazón, en el músculo y algunos otros tejidos. Eventualmente el cerebro puede utilizarlo como fuente de energía, pero no en una persona bien alimentada esto no ocurre. Cuando disminuye la glucosa, la utilización de cuerpos cetónicos favorece un ahorro de glucosa, ¿sí? Y esa glucosa que es ahorrada es utilizada por el cerebro y los glóbulos rojos que vimos que dependían casi exclusivamente del aporte de glucosa para la obtención de energía. Si existe un aumento de los cuerpos cetónicos en sangre, se produce una acidosis y esto es común en las diabetes, sobre todo en las diabetes descompensadas. Entonces acá vemos un poco como un esquema, ¿sí?, de la relación entre la cetogénesis y la gluconeogénesis. Dijimos que si disminuye la glucosa, disminuye el piruvato. Pero por otro lado, como recurso energético, la célula empieza a degradar, a utilizar ácidos grasos a través del proceso de beta-oxidación y producir acetilcoenzima A. Ahora, para que esa acetilcoenzima A pueda ingresar al ciclo de Krebs, necesita el oxalacetato para condensarse con acetilcoenzima A y producir citrato. Ahora, si estamos en condición de que la glucosa está disminuida, este oxalacetato está siendo utilizado para la gluconeogénesis. Además, tampoco existe la posibilidad de que el piruvato pueda ser transformado en oxalacetato, porque si no hay piruvato, no, digamos, no puede pasar por la piruvato carboxilasa, carboxilarse y pasar a oxalacetato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una acumulación de acetilcoenzima A que va a llevar a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos y dónde? Se forman en las mitocondrias del hepatocito, es decir, es un proceso que ocurre exclusivamente en el hígado y se inicia con la condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A. Si nosotros vemos acá a la derecha, tenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por una tiolasa, tío, recuerden que está relacionado al azufre a la posibilidad, digamos, sí, con el azufre de la coenzima A. Por una tiolasa se va una de las coenzima A y entonces se une este grupo ceto a este acetilcoenzima A para formar aceto. En realidad este es el grupo aceto, ¿sí? Este que queda estos 2 carbonos si se va la coenzima A, y se forma el acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A, por una otra enzima que se encuentra solo en el hígado, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, ¿sí?, incorpora otro acetilcoenzima A, se va coenzima A y se forma este otro, fíjense, acá se incorpora acetilcoenzima A, hay 2 carbonos más, y se forma este compuesto intermedio que es el beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A. Después, por una enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, se va un grupo acetilcoenzima A y se forma el acetoacetato, ¿sí? El acetoacetato se puede reducir
y formar el beta-hidroxibutirato, y si no, descarboxilarse y formar la acetona. En realidad, de esto, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, simplemente que el proceso comienza con la condensación de moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de acetilcoenzima A, que después se une alguna otra molécula de acetilcoenzima A, pero que se pierde, ¿sí? Y sí o sí saber cuáles son los cuerpos cetónicos, ¿sí? El acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. La acetona es un compuesto volátil e inclusive se puede detectar en el aliento. Y digamos, el proceso de descarboxilación del acetoacetato para formar acetona es una reacción bastante lenta y espontánea. Y entonces como cuerpos cetónicos más importantes son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Beta, porque acá si esta es la posición alfa desde el grupo carboxilo, la posición alfa, beta hidroxi, ¿sí? Butirato tiene que ver porque acá son 4 átomos de carbono. Bueno, el acetoacetato, vemos acá que es el precursor de los otros cuerpos cetónicos. Y digamos, en este proceso, otra cosa que es importante es que se regenera coenzima A. Fíjense que acá, en esta primera etapa, se está regenerando coenzima A. ¿Qué ocurre una vez que se producen estos cuerpos cetónicos? Salen de la mitocondria y llegan a la sangre y de allí se distribuyen para ser usados por las células de los otros tejidos. Inclusive uno de los compuestos intermediarios acá en la producción de los cuerpos cetónicos es un intermediario en la síntesis del colesterol. ¿Qué tejidos fundamentalmente utilizan estos cuerpos cetónicos como fuente de energía? Como fuente de energía básicamente se utilizan el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, que en general son combustibles normales en el metabolismo aeróbico y son cuantitativamente importantes como fuente de energía. Ya vamos a ver cuando veamos metabolismo del músculo, que el músculo utiliza los cuerpos cetónicos como fuente de energía. El hígado no los produce, pero no los puede utilizar. Ya vamos a ver por qué, porque no tiene las enzimas necesarias para poder utilizarlos. Son compuestos solubles, a diferencia de los ácidos grasos, son compuestos solubles, es decir, que pueden circular sin unirse a la albúmina o bajo la forma, por ejemplo, de las lipoproteínas, como ocurría en el caso de los triglicéridos o el colesterol, ¿sí? El cerebro también puede utilizar estos cuerpos cetónicos, sobre todo en condiciones de ayuno o de diabetes, utilizando el acetoacetato, quien puede llegar a aportar el 75% de las necesidades energéticas del cerebro. Y además, acetoacetato tiene una función reguladora, ya que concentraciones altas del mismo en sangre indican que hay abundancia de grupos acetilo y esto hace que, digamos, se produzca un decrecimiento en la velocidad de lipólisis del tejido adiposo, ¿sí? Porque si hubiese lipólisis se liberarían más ácidos grasos que llevarían a la mayor producción todavía de acetilcoenzima A, que
si es abundante, termina en la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cómo, digamos, son utilizados para obtener energía estos cuerpos cetónicos? Dijimos que básicamente era el 3-hidroxibutirato y el acetato. Entonces vemos que acá el 3-hidroxibutirato sufre por una 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, una enzima acá, él se oxida y pasa a acetato. Los hidrógenos son tomados por el NAD que se reduce. Este acetato en tejidos que poseen esta enzima, que es la succinilcoenzima A3-cetoácido coenzima A transferasa, que, digamos, para simplificar, se llama también tioforasa o coenzima A transferasa, ¿sí? Esta enzima de acá, tioforasa, ¿qué hace esta enzima? Fíjense, acá tenemos los compuestos del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs nosotros teníamos un compuesto que era el succinilcoenzima A. Recordemos que para que un compuesto pudiese aportar energía o empezase a sufrir una transformación, en general como que se tenía que activar y se activaba uniéndose a coenzima A o a grupo fosfato. Bien, este acetato se activa uniéndose a una coenzima A. ¿Quién aporta esa coenzima A? Succinilcoenzima A, que es un compuesto del ciclo de Krebs. Y esa succinilcoenzima, al aportar el succinilcoenzima A, la coenzima A se transforma en succinato y el succinato después en oxalacetato, que fijémonos qué ocurre acá. Después, este acetoacetilcoenzima A que se produjo, ¿sí? Por una tiolasa, es decir, que rompe el acetoacetil, son dos grupos ceto, ¿sí? Entonces, esta tiolasa lo que hace es romper en dos moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Estas dos moléculas de acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs y se unen al oxalacetato para dar citrato. Y de esta manera, entonces, la obtención de energía. Entonces, aquellos tejidos que pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía necesitan estas dos enzimas, la coenzima A transferasa, que permita que el acetoacetato, digamos, se le una coenzima A, y luego una tiolasa que rompe ¿sí? Hidroliza o divide este acetoacetilcoenzima A para dar dos acetilcoenzima A que ingresan al ciclo de Krebs. Recordemos que esos cuerpos cetónicos habían sido producidos en el hígado, ¿sí? Que había un exceso de acetilcoenzima A que terminaba en la formación de algo de esa acetilcoenzima A. Puede ir al ciclo de Krebs, pero si no hay suficiente oxalacetato, estas acetilcoenzimas se condensaban y terminaban dando acetoacetato, que pasa a sangre, y 3-hidroxibutirato, que pasa a sangre, ¿sí? En las personas bien alimentadas, el cerebro no posee esta enzima, la tioforasa o coenzima A transferasa. Y en estos tejidos que utilizan digamos, los cuerpos cetónicos,
es lo que acabamos de decir, esta acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs para producir energía. Y de esta manera, entonces, es que se está produciendo el ahorro de energía, porque esa acetilcoenzima A no vendría de la oxidación de la glucosa. El hígado no puede utilizar el acetoacetato como fuente de energía porque no tiene la enzima coenzima A transferasa específica o bioforasa. Cuando todos en condiciones normales producimos cuerpos cetónicos y los eliminamos por orina en pequeñas cantidades, en cantidades menores a 100 miligramos. Bueno, ahí me faltó decir si es por día o... Cuando aumentan estos cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos en general el organismo en el riñón se reabsorben, pero si están en mayor cantidad que lo normal, entonces excede la capacidad del riñón de reabsorción y se eliminan a través de la orina, produciendo lo que se conoce como cetonuria. La acetona se elimina por vía respiratoria, ya que es un compuesto volátil. Cuando aumentan los niveles de acetoacetato y 3-hidroxibutiratos, se produce lo que se conoce como acidosis metabólica. ¿Y qué ocurre? Estos aniones, acetato, porque estos están como aniones, y por lo tanto, para neutralizarlos se unen a sodio y potasio. Entonces, estos aniones, el acetoacetato y 3-hidroxibutirato, se eliminan por la orina neutralizados como acetato de sodio o potasio, y lo mismo ocurre con el butirato. Esto hace que se eliminen sodios y potasios digamos, más de lo normal, llevando, por lo tanto, a un desequilibrio electrolítico que puede poner en riesgo la vida. ¿Qué síntomas son los que llevan o se producen cuando hay una cetoacidosis? Náuseas, vómitos, una respiración rápida, dolor abdominal y pérdida de conciencia. ¿Qué ocurre en el caso de la diabetes mellitus, insulina dependiente, que es en esos casos suelen producirse cetoacidosis? La insulina, cuando no hay insulina, recordemos que la insulina era necesaria para que ingresara la glucosa a la célula porque hacía que los transportadores de la glucosa, los GLUT4, que estaban en vesículas en el citoplasma, migraran hacia la membrana y entonces la glucosa podía ingresar. Si no ingresa la glucosa, porque hay ausencia de insulina, disminuye la oferta de piruvato. No se puede reponer oxalacetato, es decir, es más o menos lo que ya hemos explicado. Además, el oxalacetato que haya se utiliza para la gluconeogénesis. Entonces, como hace falta energía, se recurre a la oxidación de los ácidos grasos. Hay un aumento de acetilcoenzima A. Al aumentar esa acetilcoenzima A y no poder ingresar al ciclo de Krebs por no haber el oxalacetato, se forman estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Es el proceso que ocurre esto mayormente en los diabéticos, ¿sí? Si estuviese insulina, la insulina es antilipolítica, es decir,
restringe la lipólisis de los ácidos grasos, en realidad de las grasas del tejido adiposo, y entonces, en ausencia de la insulina, el hígado produce una cantidad de cuerpos cetónicos abundante, y estos cuerpos cetónicos hacen disminuir el pH de la sangre porque tienen características ácidas, produciendo una acidosis, y esta acidosis es la que perjudica a otros tejidos como el sistema nervioso central. Entonces veamos cómo ocurre el ciclo, cómo el ciclo de la glucosa y el de los ácidos grasos interaccionan entre sí, es una interacción funcional inversa. Si no había insulina, la insulina no puede ser, recordemos que los GLUT4 eran necesarios en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. Entonces, si no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué van a recurrir? ¿El organismo a qué va a recurrir? A la lipólisis en tejido adiposo, ¿sí? Si hubiese insulina, esta lipólisis estaría disminuida. Entonces, esta lipólisis produce ácidos grasos libres, también llamados NEFA, ¿sí? Y estos ácidos grasos libres, por la beta oxidación, producen la acetilcoenzima A. Por otro lado, el hígado produce, si hay mucho acetilcoenzima A, si hay muchos ácidos grasos que se están degradando, hay un exceso de acetilcoenzima A, produce los cuerpos cetónicos, que dijimos que eran utilizados, por ejemplo, por el músculo, y los llevaban hasta acetilcoenzima A. Ahora, ¿qué ocurría si había un exceso de acetilcoenzima A? Si ustedes recuerdan, había una reacción que el piruvato pasaba acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa, pero la acetilcoenzima A regulaba alostéricamente la piruvato deshidrogenasa. Entonces, si hay un exceso de acetilcoenzima A, se inhibe la piruvato deshidrogenasa. Pero por otro lado, este exceso de acetilcoenzima A activa la piruvato carboxilasa para pasar este piruvato a oxalacetato. Entonces, de esta manera, esta acetilcoenzima A puede condensar con el oxalacetato y formar citrato. Ahora, ¿qué ocurre si hay mucho citrato en la mitocondria? Este citrato puede salir hacia el citoplasma, y recordemos que el citrato era uno de los reguladores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, que pasaba la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, este citrato inhibe esta enzima. Si inhibe esta enzima, esta fructosa 6-fosfato no puede seguir la vía glicolítica. Por lo tanto, se acumula. Y se acumula, entonces, glucosa 6-fosfato. Si se acumulaba glucosa 6-fosfato, se inhibía la exoquinasa que pasaba glucosa a glucosa 6-fosfato. Y por lo tanto, si está inhibida la exoquinasa, no ingresa la glucosa de la circulación, ¿sí? Ahora, si aumentan
Esto ocurría cuando los niveles, digamos, sobre todo cuando el nivel de glucagón es alto y cuando hay mucha producción de cuerpos cetónicos y de lipólisis, ¿sí? Ahora, cuando aumentan los niveles de insulina, esta insulina inhibe esta producción, esta lipólisis, y por lo tanto la salida de ácidos grasos libres a la circulación, y por otro lado esa insulina facilita la captación de la glucosa al actuar sobre los receptores GLUT4 y por lo tanto la metabolización de la glucosa. Entonces vemos cómo están íntimamente relacionados el ciclo de la glucosa con el, digamos, el consumo de los ácidos grasos provenientes de la lipólisis. Bueno, con esto terminaríamos el tema.